Hemos ido revisando ya hasta ayer aspectos muy específicos dentro de las características celulares de un glóbulo rojo. Hemos ido viendo por qué tiene la forma como tal de disco bicóncavo, sus respectivos diámetros, el color en específico, algunos aspectos importantes intracitosólicos como que no tienen núcleo ni mitocondrias, el tiempo de vida media que tienen, la cantidad de hemoglobina que puede contener cada glóbulo rojo, algunos trastornos que se generan cuando hay deficiencia o exceso en la cantidad del número de los glóbulos rojos. Hemos hablado respecto de dónde y cómo se forman en la médula ósea roja a partir de un eritroblasto que viene desde una célula pluripotencial o célula madre, se transforma en un eritroblasto basófilo, posteriormente en uno cromatófilo, finalmente en un eritroblasto ortocromático, y la forma juvenil que conocemos, denominada como el reticulocito, cuando ya esta célula, cuando ya el glóbulo rojo de hecho ha perdido su núcleo, se está generando y formando una malla de fibrina en su citoplasma, donde van a anclar las moléculas de hemoglobina. Y finalmente ya el glóbulo rojo maduro, cuando la cantidad de hemoglobina lógicamente ha alcanzado su máximo y adopta la coloración como tal rojiza. Hemos citado, porque esto ya también desde que hemos empezado la temática de fisiología general en la materia, habíamos hablado que las células en su membrana celular tienen proteínas. Estas proteínas tienen diferentes funciones. En este caso, las proteínas que vamos a revisar, de hecho ya lo hemos visto ayer, son proteínas de tipo de reconocimiento. Ayudan a la célula a diferenciarse de otras variantes celulares y nos permiten, de una manera, categorizar, clasificar, o como decíamos ayer, en la tipificación de la sangre, es decir, reconocer grupos específicos en cada grupo poblacional. Y hemos visto que al final tenemos cuatro tipos de sangre, los cuales son el de tipo A, cuando está presente el antígeno respectivo, o aglutinógeno, ya lo hemos dicho. El de tipo B, lo mismo, cuando está presente el aglutinógeno también de esa característica, de tipo B. Y el de tipo AB, cuando encontramos a los dos aglutinógenos. Y el de tipo 0, ya hemos aclarado que no es O, es 0, cuando no encontramos ningún tipo de antígeno. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, porque luego hablamos de otros aspectos. Un detalle que no está tristemente en la presentación, en la diapositiva, es lo siguiente. Lo vamos a marcar acá. Además de estos dos aglutinógenos, tenemos que identificar una tercera proteína que también sirve para reconocimiento y tipificación.
Imagino que ya entenderán cuál es. Disculpen. Imagino que ya entenderán a cuál nos estamos refiriendo. Además del antígeno o aglutinógeno de tipo A y B, tenemos una más. Vamos a ponerla de este modo. Este es pico, este es cuadrado. Le pondremos como un redondo. Esta variante de aglutinógeno o proteína ya no corresponde para la tipificación general grande, es decir, para los grupos que conocemos, A, B, bueno, para que se entienda mejor, A o B, y después está el tercer grupo que es AB, y el cuarto grupo que sería C, ausencia de aglutinógeno. Ya no corresponde para esta clasificación. Esta proteína la vamos a llamar el antígeno de tipo D. Antígeno D. Mejor conocido hoy por hoy como el factor RH. Si ustedes revisan la literatura y un poco de historia relacionado lógicamente con fisiología sanguínea, ¿por qué lleva esa nominación de factor RH? De hecho, la teoría nos indica, se hicieron varios estudios, o sea, si se acuerdan, ayer les decía, no había solamente una manera de clasificar a los tipos de sangre. Cada población, cada región tenía su manera, su propia manera. Al final, todos se unieron y generaron un consenso determinando cuáles son las proteínas que sí están en toda la población, o sea, que se asemejan en casi toda la población del mundo, no solamente de una región. Y adicionalmente, entonces, alguien encontró que hay una variante. Bueno, de hecho son muchas variantes, reitero una vez más. Habían varios antígenos, si se dan cuenta, si había un aglutinógeno de tipo A, B, debería haber uno de tipo C, pero este en realidad es de tipo D. Eso significa que se ha descartado el de tipo C, habían otros que eran el de tipo E, F, G, hasta la L más o menos había una cantidad de proteínas, pero todas ellas se han tenido que descartar porque no cumplían características tan simples como que estén presentes en una gran mayoría de la población, a diferencia de estas. Entonces, dentro de esas variantes de aglutinógenos, encontraron el antígeno D, o factor RH, hoy por hoy conocido, pero tiene esa nominación de factor RH porque el primer hallazgo que se ha hecho de esta proteína, de este antígeno, no ha sido en el ser humano. El primer hallazgo que se ha hecho del factor RH ha sido en una especie de mono, en una subespecie de monos, de primates, que eran los monos recios. Entonces, los monos recios, su nombre lo dice, inician específicamente con RH. Entonces, se quedó con esa nominación y, lógicamente, esa misma proteína se la detectó, se la encuentra en la superficie de la membrana celular de las personas en general, de nuestra especie. Entonces, quedó como tal el factor RH. Pero podemos llamarle antígeno D o aglutinógeno de tipo D. Entonces, este factor RH nos permite subclasificar a los tipos de sangre ya en dos variantes. O sea, ya no solamente son 4 subtipos o 4 tipos o serotipos. Vamos a tener 2 serotipos ya adicionales por cada tipo de sangre. Es decir,
Si tenemos el grupo de sangre A, hay dos probabilidades, que sea A RH positivo, A RH negativo. Lo mismo acá, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Qué significa que sea positivo? ¿Qué significa que sea negativo? Creo que es un poco obvio. Cuando decimos que el tipo de sangre A, RH positivo, o B, o 0, o AB, cuando es positivo significa que existe el antígeno D en la superficie de membrana de los glóbulos rojos de las personas. ¿Ya? Por ejemplo, el seguro de este grupo poblacional estudiantil, lo más probable es que la mayoría seamos factor RH positivo. Significa que en casi todos nosotros encontramos este antígeno D. Ahora, hay una cierta obviedad. Si hay un antígeno D, ¿ya? Si hay un antígeno D en la superficie de membrana de nuestros glóbulos rojos, como grupo poblacional, que es muy habitual en nuestro medio, existirá una aglutinina, existirá una inmunoglobulina, un anticuerpo contra el antígeno D en nosotros. No puede haber. Los que somos factor RH positivo o antígeno D positivo, no tenemos, no podemos, no debemos tener aglutininas anti-D. No debemos tener estas aglutininas, lógico. Porque si tuviéramos estas aglutininas, ya saben qué va a pasar. Se genera un mecanismo de aglutinación, se conglomeran las células, los glóbulos rojos, y posteriormente un fagocito va a venir y las va a eliminar. Entonces, eso no puede ocurrir en nosotros. Pero lógico, si estuviéramos hablando de un grupo de población que es más bien un factor RH negativo, entonces, ¿cómo interpretamos aquello? Interpretamos y decimos, los glóbulos rojos de ese grupo poblacional no presentan el antígeno D o factor RH. Eso significa que sean RH negativos. Pero entonces, ese grupo poblacional, por otra parte, ¿cómo estará en su plasma en relación a las aglutininas? Los que son factor RH negativo, lógicamente, sí van a tener una aglutinina anti-D. Anti-D, sí tienen. Entonces, ahora se darán cuenta que ya no es tan fácil, ya no es tan simple generar un mecanismo de transfusión. Porque tenemos que considerar estos aspectos. Ya no solamente es fijarnos en que si somos un tipo de sangre o no, si somos AB, 0 o AB. Tenemos que también considerar el factor RH o antígeno D. Porque si no lo consideramos, lo mismo. Si tú le transfundes sangre de tipo A otro paciente que también es del tipo A, pero el primero era RH positivo y el segundo es RH negativo, va a haber reacción. Va a haber reacción. Entonces, sí o sí hay que considerar esos dos aglutinógenos, es decir, el aglutinógeno principal, que sería el serotipo A, serotipo B, o serotipo AB, o serotipo C. ¿Ya? Esas primeras 4 variantes, que son los tipos de sangre, y su respectivo factor RH. Un dato curioso, solamente por comentario, eso ocurre, espero que ninguna o ninguno esté en esta circunstancia o que llegue a esta circunstancia, pero es poco probable. Eso ocurre, por ejemplo, cuando en una unión, lógicamente de manera habitual, varón-mujer, en esa pareja
se pueden engendrar los sucesores, los hijos, pero pasa, y es frecuente en otros medios, que por ejemplo hay padres que son factor RH positivo, si el papá es RH positivo, indistintamente si es AB 0 o AB, es factor RH positivo el padre, pero la madre es factor RH negativo. Lógicamente en nuestro medio no es habitual hacernos estudios genéticos antes de procrear, no lo hacemos. No hacemos un estudio de compatibilidad, ni siquiera hacemos un estudio genético de herencia, de probables enfermedades que pudieran transmitirse hacia nuestros sucesores. ¿Ya? Entonces uno, por el momento, alocados, matrimonio, y vienen los hijos. Bueno, viene en este caso el primer hijo, o hija, indistinto. Y pasa que ese nuevo ser hereda los genes paternos. O sea, ese niño o niña termina siendo cualquier tipo de sangre, A, B, 0 o AB, pero es RH positivo. Es RH positivo. En este primer embarazo, no suele ocurrir casi nada. Pero, ¿qué nos dice la teoría que habitualmente acontece? ¿Qué nos dice la teoría que habitualmente acontece? La sangre del feto, ya lo estamos considerando ahora el papá, la sangre del feto, niño o niña, en algún momento del desarrollo intrauterino, entra en contacto con la sangre materna. En un momento, ¿ya?, dentro de la formación embrionaria y fetal, hay mezcla, por así decir, no una gran mezcla, lógicamente, pero hay contacto entre la sangre fetal, que ahora ha heredado factor RH positivo, pero la madre es factor RH negativo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La madre es RH negativo, pero en su plasma, ¿qué encontramos? Anticuerpo anti-D. Este contacto que hay entre la sangre fetal y la sangre materna ya genera y ya despierta un tipo de reacción, pero es una reacción leve, es una reacción de corta duración, porque es el primer contacto, es el primer hijo o hija. Entonces, este niño o niña, el primer producto que ha heredado genes paternos, RH positivo, puede, una vez que nace, puede tener pequeñas reacciones, muy superficiales, que luego con el paso del tiempo se van perdiendo. O sea, porque su sangre se va a estabilizar, podemos decir, o sea, no va a heredar anticuerpos anti-D, no hereda. Porque además todavía no ha sido un contacto muy fuerte y no hay una gran cantidad, podemos decir, no hay una gran cantidad de anticuerpos anti-D. Entonces, el primer embarazo pasa casi desapercibido, sin ningún malestar ni para la madre ni para el feto, para el producto. Pero pasa, lógicamente, la pareja, la familia, viene un segundo hijo o hija, y otra vez, aparentemente, el gen dominante es paterno, entonces otra vez el siguiente producto, el siguiente hijo o hija, también es factor RH positivo. Pero ahora la madre, es decir, la sangre en el plasma de la sangre materna,
ya hay una gran cantidad de anticuerpos anti-D. Y otra vez, este feto, este producto, su sangre vuelve a entrar en contacto con la sangre materna. ¿Ya? Entonces, al entrar en contacto con la sangre materna a través de la placenta, los anticuerpos anti-D, que ahora son muchos, sí pueden pasar a la circulación fetal. Sí pueden pasar a la circulación fetal. Entonces, este segundo producto, o un tercero o un cuarto, ya tienen un alto riesgo, ¿ya?, de nacer, obviamente, con un problema determinado por el factor RH. Este cuadro, que es relativamente habitual en algunos otros países, repito, se conoce como la hemólisis del recién nacido. O sea, el niño, para empezar, nace ictérico porque se están eliminando, se están destruyendo gran cantidad de sus glóbulos rojos, y al destruir los glóbulos rojos, obviamente se está liberando el grupo hemo, y el grupo hemo es metabolizado y se convierte en bilirrubina, y por eso el producto, ¿ya?, el neonato, termina ictérico. Pero además de estar ictérico, está anémico, nace anémico, y de hecho gran parte de su vida de neonato, gran parte de su vida de neonato, o sea, más o menos hasta el mes, va a sufrir bastante porque esos anticuerpos están circulando por su torrente sanguíneo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que nos dice la teoría? Lo único que hay que hacer es, bueno, para que se entienda de manera sencilla, es un recambio de sangre o un lavado de la sangre. ¿A qué se refiere con esto de lavado sanguíneo? Solamente se agarran todos sus glóbulos rojos que todavía estén vigentes y se separan glóbulos rojos por un lado, junto con glóbulos blancos, y todo lo que es plasma y solutos aparte. Se desecha el plasma. Se desecha el plasma porque ¿dónde están las aglutininas, los anticuerpos? Están en plasma. Entonces hay que desechar y hay que hacer recambios constantes hasta que la sangre, obviamente en teoría, quede limpia y el paciente esté estable y pueda volver a seguir formando glóbulos rojos con factor RH positivo, pero con ausencia de aglutininas en su sangre. Es frecuente en otros medios, ¿ya? En el nuestro no tanto, ya que la mayoría, de hecho, somos factores RH positivos y muy pocos son RH negativos. Entonces, es necesario, de hecho, debería ser tal vez, no sé si una obligación, pero por lo menos debería haber deberían haber estos consejos en las futuras parejas, ¿ya? Los que ya pretenden casarse o formar una familia, de que sí o sí hay que hacerse estudios genéticos para que no ocurran primero estos trastornos durante el embarazo y obviamente para que posteriormente tampoco se hereden otras patologías que sí tienen carácter de herencia o hereditarios de tipo congénito. Una pregunta, doctor. En el caso de que sea al revés y que sea el bebé, el producto, el que sea negativo y en el contacto de estas dos sangres, también podría tener un efecto en la madre, ya que es el bebé que tiene los anti-D. Es menos probable, ¿ya? Porque si analizan y si buscan un poco de información, de hecho hay una barrera entre la sangre fetal y la sangre materna, hay una barrera, que en este caso está determinada por la placenta. Por eso se le llama la barrera hematoplacentaria o barrera materno-fetal.
Pero aquí, ¿cuál es el factor también que es importante? El producto, el nuevo ser, el feto o embrión, todavía recién está desarrollando sus tejidos y órganos y recién está formando sus células. Y de hecho recién va a empezar a estar capacitado para poder producir anticuerpos en gran cantidad. O sea, puede tener herencia de factor RH negativo y por ende debiese tener aglutininas anti-D, ¿ya? Pero van a ser en tan poca cantidad que no van a lograr atravesar la barrera hematoplacentaria, ya, pese al contacto que hay con la sangre materna, no van a poder atravesar. O de hecho la sangre materna fácilmente va a poder eliminar esas aglutininas en baja cantidad, ¿ya? Bueno, esto lo habíamos visto y hemos quedado hasta ahí, creo, hasta ayer. Veíamos que hay dos tipos de sangre que son considerados universales. Uno es el donante y otro es el receptor. El de tipo AB positivo, sí o sí, es un receptor universal porque como tiene los tres antígenos, antígeno A, antígeno B y antígeno D, por lo tanto no tiene ninguna aglutinina, ningún anticuerpo. Entonces fácilmente puede recibir cualquier tipo de sangre, ¿ya? Pero en lo posible no es, o sea, parece tan sencillo, o sea, de un modo muy teórico pareciera muy fácil decir, recibe cualquier tipo de sangre, pero tampoco es tan así, por si acaso. Se puede hacer y se debería hacer lo mismo que hace un instante decía. Si yo le transfundo, por ejemplo, un tipo de sangre a este paciente AB positivo, le transfundimos un tipo de sangre B positivo, de todos modos, ¿qué va a tener? Aglutininas anti-A. Anti-A. Entonces, como este paciente es AB, de alguna manera sí le afectaría. Sí le afectaría el que esta sangre tenga aglutininas anti-A. Entonces, ¿qué se puede hacer? De hecho, si consultan en el banco de sangre o los que conocen, saben que se hacen lavados específicos de la sangre, o sea, se separa elementos formes por un lado, plasma por otro lado. Entonces, a estas personas, si bien pudiéramos transfundirle cualquier tipo de sangre, pero en lo posible es mejor transfundirle lo que se dice glóbulos rojos lavados, limpios, o sea, sin plasma. Sin plasma, solamente glóbulos rojos, no importa si son de tipo B, no importa si son de tipo A, o mejor si son de tipo AB, lógicamente. ¿Ya? Sin plasma, porque en ese plasma, repito, pueden estar anti-A o anti-B, que sí le va a afectar a este paciente. Entonces, no es sencillamente decir, es receptor y le ponemos cualquier tipo de sangre en ese instante, no es tan simple. Y lo mismo ocurre con el cero negativo. Como en este paciente no hay antígeno A, no hay antígeno B y tampoco hay antígeno D, pero entonces, ¿qué sí va a tener? Va a tener una gran cantidad de anticuerpos, anti-A, anti-B y anti-D. Entonces, tampoco es que esta sangre la podemos agarrar y querer transfundírsela a cualquiera, más bien le podemos generar una reacción, lo mismo, porque tiene una gran cantidad de aglutininas. Entonces, lo mismo que acabamos de mencionar, lo mejor es transfundirlo, ¿ya? Pero haciendo un lavado o una separación de elementos formes del plasma. Y de esa manera, obviamente, ahora sí es más seguro realizar la transfusión, salvo que sea muy urgente que el paciente esté choqueándose y no tengamos más opción que transfundir algún tipo de sangre. Pero aún así, obviamente, tenemos que tomar ciertos recaudos antes de hacer la transfusión como tal, porque en algún caso, más que ayudarle, tal vez más bien le va a perjudicar al paciente. Bueno, otro detalle en el que vamos a entrar en consideración junto con los glóbulos rojos, pero también en este caso con las plaquetas, es el mecanismo de coagulación.
La coagulación de la sangre se produce por dos vías que enseguida vamos a ver en un esquema, en una diapositiva, pero me adelanto. Son dos tipos o mecanismos que activan a la coagulación. La llamada vía extrínseca y la llamada vía intrínseca. En este mecanismo de coagulación tenemos dos actores importantes de tipo celulares. Uno son, lógicamente, los glóbulos rojos. Perdón, estas son las plaquetas en realidad. Uno son los glóbulos rojos y otros son las plaquetas. ¿Cómo se activan las dos vías? ¿Qué es lo que nos está representando este esquema en particular? Este esquema nos está demostrando sobre todo la activación de la vía intrínseca. Vía intrínseca. Consideremos algunos aspectos. Atiendan un momento. ¿Qué dicen acá? Hay plaquetas, pero son plaquetas inactivas. ¿A qué se refiere que estas plaquetas están inactivas? Primero, sabemos que las plaquetas no son células, solamente son trozos o segmentos celulares. Me adelanto un poco porque luego viene la descripción de las plaquetas. ¿De qué célula, puede ser pregunta de examen, de qué célula se originan las plaquetas? De unas células gigantes, incluso más grandes que los macrófagos, que se conocen como megacariocitos. Megacariocitos. Entonces, un megacariocito, ¿dónde lo encontramos o dónde se forma? Igual que cualquier célula de la sangre, se forma a partir de una célula pluripotencial o célula madre en la médula ósea roja, o sea, dentro de los huesos. En un momento vamos a ver aquel detalle. Entonces, este esquema lo que está reflejando es el inicio y activación de la vía intrínseca de la coagulación. Analicemos primero la imagen del lado izquierdo para entender la imagen del lado derecho. En este lado reconocemos plaquetas que están inactivas. Significa que, pese a que no son células, necesitan un estímulo para cumplir su función. Eso significa, de otra manera, que mientras están circulando las plaquetas, no van a cumplir su función específica. ¿Cuál es la función? De hecho, la función que cumplen las plaquetas junto con otros componentes es el mecanismo, obviamente, de coagulación, pero dentro del proceso de hemostasia. ¿Qué es esto? Simplemente cohibir, inhibir o disminuir el sangrado. El objetivo de las plaquetas y de la formación de un coágulo es evitar que un vaso sanguíneo genere hemorragia. Ese es el objetivo. Entonces, en una sola palabra, se lo conoce como hemostasia. Entonces, lo que se quiere es cohibir, inhibir o parar un proceso hemorrágico. Obviamente no estamos hablando de una hemorragia masiva de un vaso sanguíneo de gran calibre. Estamos hablando sobre todo de vasos sanguíneos de muy pequeño calibre y en algún caso de mediano calibre. Ocurre lo mismo en los vasos sanguíneos de gran calibre, lógicamente, pero por el alto flujo y el diámetro que tienen los grandes vasos, es más difícil que se genere una hemostasia solamente con el proceso de coagulación. Es más difícil. En cambio, si nos hacemos una herida muy pequeña, muy corta, y rompemos algunos capilares, tanto arteriales y venosos, pasan unos cuantos segundos o minutos y ya está, dejamos de sangrar. ¿Bien? Se deja de sangrar. A eso nos estamos refiriendo sobre todo. Pero ahora sí insisto, en un mecanismo de agresión o de lesión de grandes vasos, sí se activan, ¿ya? Tanto la vía extrínseca como la intrínseca, pero su trabajo es mucho más arduo y en algunos casos hasta imposible de poder resolver. O sea, no terminan generando hemostasia muchas veces. Ahí actuamos nosotros, ustedes, y necesariamente tenemos que hacer un torniquete, una compresión, una ligadura para evitar más sangrado. Bueno, entonces vemos que las plaquetas están inactivas.
Entonces, algo tendrá que generar esa inactivación y por ende también algo puede generar la activación de las mismas. ¿Qué está inhibiendo la inactivación? La prostaglandina I2 inactiva, el óxido nítrico inactiva a las plaquetas. ¿Quién produce prostaglandina I2 y óxido nítrico? Las células endoteliales. O sea, todas las células que están revistiendo la parte profunda de los vasos sanguíneos tienen la capacidad de producir prostaglandina I2 y óxido nítrico. De hecho, ambos son vasodilatadores. Entonces, si somos un poco obvios, lógico, mientras hay vasodilatación, el flujo de sangre es más alto, Y si hubiera un proceso hemorrágico, eso más bien es contraproducente. Entonces, mientras todo está normal, se producen de modo regular y habitual óxido nítrico y prostaglandina I2 y varias otras prostaglandinas. También, por si acaso, la E2 es otro vasodilatador. Pero sobre todo estas dos, además, inhiben a las plaquetas. O sea, las mantienen inactivas. Son como factores anticoagulantes. De hecho, son factores anticoagulantes, el óxido nítrico y la prostaglandina I2. ¿Qué más tenemos que reconocer? Sigamos haciendo el análisis para hacer la comparación. Vemos que aquí hay una célula, o sea, una célula endotelial, otra célula endotelial, otra célula endotelial, y todo está normal. Si avanzamos un poco y hacemos la comparación, aquí algo pasó. Aquí habían 3 células endoteliales, aquí ya no. Aquí una dejó de existir por alguna razón. Puede ser una agresión directa, puede ser que se esté generando un recambio de esta célula, ¿ya? O puede ser que haya sido invadida por algún microorganismo y está en proceso de degeneración, lo que se conoce también como la apoptosis o muerte celular programada. En este caso, inducida, ya no programada, inducida. Algo pasó. Entonces, aquí habían 3 células de modo normal, acá ya no. Además, este otro factor, que es el factor el factor CD39, ¿ya? También inhibe a que las plaquetas se aproximen hacia el endotelio y se vayan adosando. Porque de hecho, si somos un poco obvios y adelantándonos un poco como está allá, las plaquetas, para generar el mecanismo de coagulación dentro de la hemostasia, lo que tienen que hacer es adosarse, juntarse y, entre comillas, pegarse incluso entre ellas mismas, entre plaquetas. Entonces, tanto el óxido nítrico, la prostaglandina I2, el CD39, el factor CD39, que es una proteína, inhiben ese mecanismo de adhesión plaquetaria. Asimismo, ocurre que en el plasma tenemos ADP, pero el ADP más bien puede estimular a las plaquetas. Entonces, en el mismo plasma estarán las enzimas que reducen el ADP y lo convierten en AMP. Es decir, el adenosín difosfato se convierte en adenosín monofosfato. Entonces, es necesario que exista más adenosín monofosfato en el plasma que adenosín difosfato. Entonces, de esta manera, la integridad y el flujo de sangre se mantiene continuo. De hecho, si me adelanto otro poco, tienen ustedes que saber que la sangre, de manera normal o habitual, sigue un flujo, un trayecto lineal. Cada célula, entre comillas, cada célula tiene su carril como si fuera una autopista y no pueden y no deberían salirse de ese carril. ¿Ya? Ese flujo
Este flujo, además de ser lineal, bueno, de hecho, siendo lineal, lo conocemos como flujo laminar. Flujo laminar. ¿Cómo es esto? Aquí está el vaso sanguíneo, lo vamos a ver de frente o por detrás, y la sangre está viniendo en una especie de láminas, como dice, concéntricas. Hay varios glóbulos rojos en la periferia, otros glóbulos rojos en la parte media, otros glóbulos rojos en la parte central, y en la parte más interna del flujo de la sangre están los glóbulos blancos. Entonces, esta es la manera en la que habitualmente la sangre fluye por los diferentes vasos sanguíneos, en un flujo lineal de tipo laminar. Eso es lo normal. Y además, no olvidemos, sobre todo si hablamos de arterias, este flujo de sangre va a ser de alta presión. En cambio, si hablamos del flujo de sangre venoso, lógicamente la presión es mucho menor. Mucho menor. ¿Por qué tiene que ser lineal? ¿Por qué tiene que ser laminar? ¿Ya? Porque si el flujo más bien fuera que estos glóbulos rojos van por cualquier lado, por cualquier ruta, por cualquier carril, ¿qué ocurriría? Se empezarían a chocar entre ellas, entre células, entre glóbulos rojos. Y eso no es bueno, eso no es bueno. Porque además no solamente chocarían entre ellas, también empezarían a chocar contra las paredes del vaso sanguíneo. Entonces, el flujo no sería adecuado, no sería tan continuo, generaría una especie de enlentecimiento o estasis sanguínea. Y eso no puede ocurrir porque el flujo de sangre tiene que ser rápido, atravesar por los diferentes tejidos hasta llegar a todos los respectivos órganos correspondientes, entregar los nutrientes, sobre todo oxígeno, si estamos hablando de los glóbulos rojos, y captar el dióxido de carbono, entre otros compuestos de desecho. Entonces, si no están organizados de esta manera, de hecho, cuando están en un flujo turbulento, en vez de mantener un flujo normal, entran en un mecanismo de coagulación. O sea, pueden activar la coagulación, solamente por el hecho de generar un flujo turbulento. Al respecto, cuando sufrimos una lesión, nos hacemos un corte, justo en ese sitio de la lesión, con mayor razón, si se ha generado una lesión, una rotura de la pared de un vaso sanguíneo arterial o venoso, estamos generando y estimulando mecanismo de coagulación por vía extrínseca. Por vía extrínseca. Entonces, ¿qué va a ocurrir con ese flujo de sangre? Ese flujo de sangre sí va a ser alterado, porque además parte de la sangre está extravasando, hay hemorragia. Hay hemorragia. Entonces, el flujo sí o sí se va a hacer más lento. Sí o sí se va a hacer más lento. Bueno, no entremos en más debate al respecto, estamos con coagulación. Entonces, plaquetas inactivas, producción de óxido nítrico, prostaglandina I2, presencia de el factor CD39 y células endoteliales íntegras y completas. ¿Hasta ahí me estoy dejando entender? Flujo lineal, laminar. Además, me olvidé un último detalle. Cuando hay un flujo lineal laminar, ¿ya? De hecho, ninguna célula puede quedarse y adherirse a las paredes o entre ellas. Por la fuerza de la presión, ¿ya?, derivada del bombeo del corazón, entonces los glóbulos rojos pasan rápido. Adiós. No les va a dar tiempo para adherirse. Y lo mismo a las plaquetas. O sea, por la fuerza del empuje del flujo de la sangre, mientras sea laminar lineal, las plaquetas van a pasar de largo. Pasan de largo.
Entonces, ¿qué ocurre o qué tiene que ocurrir para que se active el mecanismo de coagulación? Dos cosas. Repito, son dos vías habituales. La vía extrínseca y la vía intrínseca. Este esquema está representando, otra vez lo aclaro, la activación de la coagulación por vía intrínseca. ¿Qué significa? Que ningún factor externo ha alterado al tejido. Ningún factor externo ha alterado a este tejido. O sea, las células del tejido, sean piel, sean tejido celular subcutáneo, sea músculo, sea hígado, donde sea, nadie ha sufrido una alteración. Y de hecho, obviamente, los vasos sanguíneos están íntegros. Están íntegros. Ni siquiera hay un proceso infeccioso, probable. Entonces, ¿qué pasó que se pueda haber generado que estimule la coagulación por vía intrínseca? Lo que estamos viendo acá. Esto es casi habitual. Si lo entendemos y lo analizamos, esto ocurre todos los días, en cada instante, o bueno, cada cierto momento. Y en cualquier sitio del sistema vascular. En cualquier punto. ¿A qué me estoy refiriendo? Toda célula tiene un tiempo de vida medio, o sea, un tiempo de sobrevida. Ya hemos dicho, los glóbulos rojos tienen un tiempo de vida de 120 días y luego tienen que perecer. Lo mismo las células que son de carácter epiteliales, porque el endotelio es un tipo de epitelio, ¿ya? Solamente tienen un tiempo de vida no más allá de 2 semanas. Por lo tanto, pasan las 2 semanas y tiene que haber un recambio. Tiene que haber un recambio. De hecho, hay recambios constantes. Entonces, esta célula, lo más probable es que haya perecido por su tiempo de vida medio. Entonces, una vez que muere una célula, degenera y deja un espacio vacío en un punto de la vasculatura. ¿Me están siguiendo? Esto está ocurriendo en un vaso sanguíneo, indistintamente si fuera un vaso sanguíneo de gran calibre, de mediano, de pequeño o de muy pequeño calibre. Pero sobre todo ocurre en los de muy pequeño calibre. Entonces muere una célula endotelial y algo tiene que hacer el organismo para que este sitio no sea un punto débil. Porque si el flujo aumenta la presión de este vaso sanguíneo, y como en este punto no hay célula, fácilmente pueden romper la pared, es un punto débil, y generar sangrado. ¿Y eso ocurre diariamente? O sea, ¿sangramos diariamente? No. No podemos, no debemos, no ocurre. Porque si no, diariamente estaríamos viendo que nos aparecen pequeños puntos de hemorragia, ¿ya? Por ejemplo, las llamadas petequias. Las petequias son un tipo de hemorragia, pero esa hemorragia es microscópica, bueno, ni tan microscópica, o sea, es de un vaso sanguíneo muy pequeño. Y la única manifestación que vemos es como si fueran pequeñas pecas rojas. O sea, el paciente tiene varios puntitos rojos. Ya fue el tigre. Entonces el paciente tiene varios puntitos rojos, como si fueran pecas, y por eso les llamamos petequias, pero son microhemorragias. Microhemorragias. Bueno, ahora, rapidito, jóvenes, señoritas. Entonces, ¿qué está pasando en este sitio? Ya sabemos que una célula, por alguna razón, pereció, no está en su sitio. ¿Qué había y qué hay debajo de esas células? Hay fibras de colágeno. Y sobre este colágeno hay otro factor importante de la coagulación, no vaya a ser pregunta de examen, que se llama el factor
8. Factor de von Willebrand. Muy típico, muy clásico. Factor de von Willebrand. Von, pero se escribe con V, V de antilabial. Hay aquí le vamos a dar hay una tabla donde están todos los factores, aunque no está el de von Willebrand. Aquí están todos los factores, pero no está el que les he mencionado. ¿Qué es? Von Willebrand. O sea, así se escribe. Von, pero es con V, Willebrand. Willebrand. Es nombre alemán. En alemán, la V se pronuncia como F. Von Willebrand. Aunque no somos alemanes ni estamos en Alemania, pero tratamos de respetar. Entonces, este factor proteico, porque es una proteína, es muy importante. Está adosada, ¿ya?, en la membrana basal de la pared del endotelio o de la pared vascular. Está adosada al colágeno. Está adosada al colágeno. Entonces, ¿cuál es la importancia del factor 8 o factor de von Willebrand? Una vez que muere la célula y deja este espacio libre, obviamente antes no habían estas células, estaba todo esto suelto, y los factores 8, o sea, los factores de von Willebrand, estaban expuestos. ¿Eso qué genera? Eso genera que cuando una plaqueta se acerca, inmediatamente se activa. Inmediatamente se activa. O sea, el contacto entre plaqueta y colágeno y el factor 8 genera activación del mecanismo de coagulación por vía intensiva. Pero además, como esta célula ha perecido, en cualquier proceso de muerte celular, generalmente ya se dejan de producir óxido nítrico y prostaglandinas. Se dejan de producir. Y justo en este sitio, justo en este punto, como ya no hay quien genere el desdoblamiento o la reducción de adenosín difosfato en adenosín monofosfato, se empieza a acumular más ADP, justo en este sitio. Se empieza a acumular más ADP. Entonces, el ADP, la ausencia de óxido nítrico, la ausencia de prostaglandina I2, generan el contacto entre plaquetas y el colágeno con su factor 8, generan la activación de las plaquetas. ¿Cómo es este mecanismo de activación de las plaquetas? De una manera muy sencilla, es que las plaquetas van a cambiar su forma. No necesariamente son circulares, por si acaso, son polimorfas, pero aplanales. Y cuando están activas, se empiezan a corrugar, y ahora, como aprecian, ya más bien tienen o adoptan una forma estelar, como estrellas. Entonces, esta es una plaqueta ya activada, y además se empiezan a generar una matriz extracelular que es tan densa y mucosa que es justamente lo que permite la adhesión entre plaquetas. Es decir, como lo requiere la teoría, se vuelven pegajosas. Las plaquetas se vuelven o se tornan pegajosas.
Y además, esto estimula mucho más, a más plaquetas. TXA2, tromboxano A2. El tromboxano A2 es un estimulante por excelencia como activador de plaquetas. O sea, basta que una plaqueta se haya activado porque había ADP, basta que una plaqueta se haya activado porque ha entrado en contacto con el colágeno y el factor 8, o basta que una plaqueta se haya activado porque ya no había óxido nítrico o prostaglandina I2. Cuando ya una está activa, genera tromboxano A2 y empieza a activar a las demás plaquetas. Y además, el tromboxano A2, a diferencia del óxido nítrico y la prostaglandina I2, el tromboxano A2 es un potente vasoconstrictor. Y cuando se genera vasoconstricción, momentáneamente el flujo reduce, se hace un poco más lento, pero lo que sí es que aumenta la presión en el punto específico donde se está generando la vasoconstricción. Entonces, eso aprovechan las plaquetas porque el flujo se hace más lento y de ser un flujo lineal laminar, momentáneamente se torna un flujo turbulento. Momentáneamente. Entonces, ese flujo turbulento es aprovechado por las plaquetas que ya están activas y cada una entonces se va a ir adhiriendo sobre las otras plaquetas que ya se hayan acoplado hacia el colágeno y hacia el factor de von Willebrand. Se entiende el mecanismo de activación de la coagulación por vía intrínseca. Más, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos sí se entiende. Estamos para entender más. El mecanismo de coagulación casi termina concluyendo con la activación del factor 1. ¿Quién es el factor 1? El factor 1 es el fibrinógeno generado por el hígado, otro tipo de proteína, pero empieza como fibrinógeno. Tiene que venir el factor 2 para que de fibrinógeno se transforme en su fase activa, que es la fibrina. ¿Quién es el factor 2? El factor 2 es la protrombina, pero la protrombina inicia como protrombinógeno. Entonces, alguien la tiene que activar para que ésta esté activa y después pueda activar al fibrinógeno. Entonces, no por nada la coagulación se la menciona como una cascada. Un factor viene, activa a otro, este otro luego activado, vuelve a activar a un tercero y así sucesivamente hasta que llegamos al factor 1. El factor 1, la fibrina, cuando ya está activa, también se acopla, entre comillas, también se pega a la masa de plaquetas que ya estaban adosadas en el sitio donde había dejado este espacio una célula endotelial.
Entonces la fibrina se empieza a acoplar, formando una red muy amplia, muy grande, una malla. ¿Para qué sirve esta malla? Sirve para reforzar la masa de plaquetas que está allí en el fondo. Es como cuando, debido ver, cuando existen alguna vez, tristemente, existen derrumbes en ciertos sectores, se ponen piedras y encima una malla de alambres. Algo así similar. Las piedras serían las plaquetas, ¿verdad? Y la fibrina representaría la malla. Entonces, eso estabiliza toda esta masa celular y proteica que le vamos a llamar el tapón plaquetario. El tapón plaquetario. Pero este tapón plaquetario es temporal. Es temporal. Cuando ya se esté regenerando la célula, o sea, ya la célula, esta de acá puede realizar mitosis y va a generar una nueva célula, esto no tiene que estar ocupado, porque si no, no le va a permitir que la nueva célula ocupe y reemplace ese sitio. Esto no es el coágulo como tal, esto solamente es el tapón plaquetario. Si en algún caso hubiera aumentado la presión de este punto del vaso sanguíneo y se genera una rotura del vaso y hay extravasación de sangre, sale sangre, hay hemorragia, y el proceso sigue como tal, pero después a la fibrina o sobre la fibrina se añaden los glóbulos rojos. Entonces, cuando haya lesión ya de glóbulos rojos, en ese instante, en ese momento, recién le podemos llamar coágulo. Coágulo de sangre. Por eso, la coagulación, de hecho, tiene dos fases o etapas. La formación del tapón plaquetario, que es lo que acabamos de detallar, y otro que viene a ser la formación del coágulo como tal. La formación del coágulo. Entonces son dos fases diferentes y actores también diferentes. ¿Ya? En el primer caso solamente están plaquetas con fibrina y en el segundo caso se suman los glóbulos rojos. En esa última instancia, cuando los glóbulos rojos se añaden, ahí recién podemos decir que sí se ha generado un mecanismo de hemostasia, porque había sangrado, había hemorragia, en ese caso. Pero mientras no haya el sangrado como tal, el tapón plaquetario es suficiente y además es temporal. Es temporal. Hasta que esta célula o la otra célula genere una mitosis. Va a ir empujando al tapón plaquetario y el tapón plaquetario después se va a ir disgregando. Se va a romper la fibrina, las plaquetas se van a ir inactivando, ¿ya? Y todo esto se va a remover, va a pasar al torrente sanguíneo, algún macrófago o fagocito se topará con esta pequeña masa de plaquetas y lo va a fagocitar y hasta ahí llegaron. Cumplieron su función. La función era evitar que se genere un punto débil en la pared y que no exista hemorragia. Cumplieron con la función. ¿Ya? Y después de este sitio obviamente va a estar ocupada por una nueva célula. Esa es la manera en que se activa la coagulación por la vía intrínseca. Ahora, la vía extrínseca es similar, pero en la vía extrínseca necesariamente hay una lesión o una agresión o una invasión, ¿ya?, de afuera. Muy raro que sea, obviamente, de adentro cuando ya el germen ha invadido la sangre y pueda dañar las células endoteliales,
Pero más que solamente dañar las células endoteliales, también tendría que dañar parte de la pared del vaso sanguíneo. Parte de la pared del vaso sanguíneo. O en su defecto, generar hemorragia, un sangrado, una rotura de vaso. Entonces, para entender todo lo que acabamos también de explicar, porque es parte del trabajo tanto de plaquetas y de glóbulos rojos, vamos a referir algunas características de estas estructuras, que, reitero una vez más, no son células como tal, sino simplemente segmentos celulares. Pueden tener las plaquetas una forma circular, ¿ya? Aunque algunos autores dicen que también son poligonales, o no tienen una forma específica. Tenemos que tener, esto ya lo había aclarado el otro día, entre 150 a 400.000 plaquetas por decilitro. Hay una hormona que estimula la formación de más plaquetas, que es la trombopoyetina, en un mecanismo muy parecido al de los glóbulos, en un mecanismo de formación muy parecido al de los glóbulos rojos. Para los glóbulos rojos era la eritropoiesis, para las plaquetas es la trombopoiesis. Generalmente se activan por ADP, adenosín difosfato, por colágeno o por tromboxano A2. Ya lo hemos mencionado esto. Cuando están activas se tornan pegajosas y el objetivo de hacerse pegajosas es formar el tapón plaquetario. ¿De dónde derivan? Hay una célula pluripotencial en la médula ósea roja. Esa célula se convierte en una célula comprometida, así se las llama. O sea, son tipos de células ya que van a fijar una línea celular específica. En este caso, van a formar las unidades formadoras de colonia de tipo de los megacariocitos. Entonces, esta célula comprometida, o sea, la CFUM, repito una vez más, unidad formadora de colonias de megacariocitos. Esta se va a diferenciar y va a generar, a través de la trombopoyetina, va a generar el megacarioblasta. El megacarioblasta. El megacardioblasto, que inicia habitualmente con un solo núcleo, después va separando su núcleo y va formando, de hecho, o sea, su núcleo se va dividiendo en más subnúcleos. Y en este punto, además, aumenta su citoplasma y ya lo nominamos como promegacariocito. Promegacariocito. Este promegacariocito después sigue sufriendo más divisiones de su núcleo, pero no se está dividiendo como célula, solamente el núcleo se está dividiendo y está aumentando su citoplasma, y luego pasa a tener una cantidad de gránulos en su citoplasma y por eso se lo llama megacariocito granular. Finalmente, el megacariocito granular sigue multiplicando sus núcleos, sigue aumentando de volumen y por ende su citoplasma, y ya lo tenemos como megacariocito adulto. Este último, el megacariocito adulto, empieza ya ahora a desprender pequeños fragmentos de su mismo citoplasma. Entonces, el desprender y soltar, liberar ese pequeño fragmento citoplasmático es lo que representan las plaquetas. Eso es lo que representan las plaquetas. Una pequeña porción de una célula gigante.
Entonces, de hecho, cuando se forma un coágulo real, un coágulo, ¿ya? Esta es una microfotografía donde vemos que hay masas de tapón plaquetario, una malla muy densa de fibrina, de la red de fibrina, y ya varios eritrocitos atrapados. Entonces, este sí es un verdadero coágulo como tal, ya no solamente es un tapón plaquetario, porque ya ha pasado a la fase 2, en la que los eritrocitos también han sido atrapados en la malla, atrapados y acoplados en la malla de fibrina. Por eso, si ustedes hacen seguimiento, o sea, no estoy diciendo que se vayan a generar una lesión, pero si por casualidad tuvieran o se generasen una herida, obviamente no una gran herida, hagan seguimiento. Lo primero que aparece es una masa blanquecina. Una masa blanquecina. Esas son las plaquetas, el tapón plaquetario con la fibrina. Y después de un rato se va tornando rojizo, ¿ya? Cuando ya lógicamente se han atrapado una cantidad considerable de glóbulos rojos. Para cerrar por hoy, entonces, estos son todos los factores de la coagulación. Hasta hoy se han reconocido 13 factores. Hay algún autor que dice que hay hasta 16 factores, o hasta 17, dice otro autor. Lo más habitual los que se reconocen son 13. Entonces la tabla nos está refiriendo cuál es el factor correspondiente, dónde se forman, ¿ya? Y qué vía activa, cuál va a ser su función. De una manera rápida y sencilla vamos a hacer un pequeño análisis. Ya decíamos, el factor 1 es el fibrinógeno, ¿ya? Es producido por el hígado. Una aclaración que lo hacen muchos libros y hay que mencionarlo. No están en orden de importancia. Cuando decimos que hay una cascada de coagulación, no significa que empieza con el 1 y termina con el 13. No es así. Se ha numerado en orden de descubrimiento simplemente. O sea, el primer factor que se ha descubierto de todos los factores ha sido el fibrinógeno. Y por eso se le ha puesto el factor 1. Pero de hecho es el último en activarse. Es el último en activarse. No es el primero, por si acaso. Ya lo hemos aclarado. Entonces el fibrinógeno, que deriva del hígado, o sea, su formación es en hígado, se convierte en fibrina, y esa fibrina lo que hace es activar, de hecho participa en las dos vías, tanto en la extrínseca como en la intrínseca. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirve la fibrina? Ya lo hemos visto en el esquema, más que esquema en esta microfotografía. Para que las plaquetas se sigan adosando y para que también haya adosamiento o acoplamiento de los glóbulos rojos. Para eso sirve la fibrina. Y esto va a ocurrir en las dos vías, tanto la intrínseca como la extrínseca. Ese es el factor 1, fibrinógeno. Factor 2, protrombina, lo mismo, origina en el hígado, se convierte en trombina, que es una enzima. La protrombina se convierte en trombina y también participa en ambas vías. Porque ¿qué hace, hemos dicho, la trombina? La trombina rompe el fibrinógeno y la convierte en fibrina. Rompe el fibrinógeno y la convierte en fibrina. La tromboplastina tisular es un cofactor, en este caso el factor 3, pero solamente aparece y activa la vía extrínseca, porque el factor tisular, este factor es generado cuando una célula muere por
por daño directo. O sea, cuando viene un mecanismo de lesión, me he cortado la piel o algo, o viene un patógeno, virus, bacteria, hongo, parásito, e invade a la célula y la mata, eso desencadena la liberación del factor tisular. Entonces, al liberar este factor, empieza la activación de la vía extrínseca. Factor 4, en su momento lo hemos aclarado, el calcio es importante y necesario para la coagulación. Mucho, muy importante. También es un cofactor, no deriva obviamente del hígado, es un electrolito, participa tanto en la vía intrínseca, la extrínseca y obviamente en la común, la vía común. Luego tenemos la proacelerina, que es un factor 5, que también activa o participa en las dos vías, en la vía común, que enseguida van a darse cuenta dónde queda eso. Y aquí tienen que ver un detalle. No hay factor 6. Se salta al factor 7. ¿Ya? Porque hoy por hoy se sabe que el factor 6 es prácticamente el mismo factor 5, solamente que activado, entonces había una confusión. Entonces lo han quitado como factor 6 y al final, si se dan cuenta, ya no son 13, sino son 12 factores, obviando el factor 6. El factor 7, el proconvertina, es una enzima que sobre todo activa la vía extrínseca. Luego tenemos el factor 8, este es el importante, que ya lo hemos citado. Aquí tiene dos subvariantes, el de von Willebrand. Este es el importante porque activa la vía intrínseca, ya hemos visto cómo. Luego viene el factor 9, el componente de tromboplastina plasmática por factor de Christmas. Es una enzima que activa la vía intrínseca también, participa en la activación de otros componentes de la coagulación. El factor 10 de Stuart Power es otra enzima que actúa en la vía común, enseguida vamos a ver dónde queda eso. El factor 11, que es el antecedente de tromboplastina plasmática, es otra enzima que activa la vía intrínseca. El factor 12, el factor de Hagemann, que es otra enzima que también participa en la vía intrínseca. Y el último factor que hoy por hoy se reconoce, que es el factor estabilizador de la fibrina, lo que hace, para que se entienda, está la fibrina, ¿ya? Pero esa fibrina, si no es estabilizada, fácilmente se puede desprender y seguir con el flujo de la sangre por la alta presión. Entonces, ¿qué requiere? Vamos a decirlo de esta manera. Es como poner un armazón, un hormigón para construir algo, ¿ya? Y como decíamos hace un inicio, ponemos primero las rocas o un cimiento y sobre eso ponemos la malla. Pero esa malla puede quedar muy suelta. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Podemos agarrar un soldador, hacer quedar la malla del metal quede más firme. Entonces, de esa manera actúa el factor estabilizador de fibrina. Genera puntos de unión entre las diferentes fibras de fibrina. Puntos de unión, o sea, para que esto sea mucho más estable y la red no sea precisamente muy reblandecida, sino sea una red bastante firme, donde también se pueden acoplar los glóbulos rojos. Ese es el último factor, el factor estabilizador de la fibrina, que es una enzima y participa en la vía común. Para cerrar ahora sí, no solamente lo voy a mencionar. Estas son las dos vías, la vía extrínseca, la vía intrínseca, y la secuencia de quiénes, qué factores participan y cómo participan. Ahora, me habrán escuchado mencionar, habrán leído con mucha frecuencia en estas últimas diapositivas, he citado mucho la vía común. ¿Qué es la vía común? No es una tercera vía, por si acaso. Simplemente es un punto donde tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca se encuentran.
O sea, la vía intrínseca empieza de esta manera, pero luego llega a la vía común. La vía extrínseca sigue esta secuencia, pero igual tiene que pasar por la vía común. O sea, los dos caminos llevan a esta misma ruta. Dicho de otra manera, sí o sí ambos tienen que pasar por este sistema de activación de otros factores para generar la coagulación. Por eso se le llama vía común. En este caso, no es una tercera vía, solamente es la ruta que va a seguir la vía intrínseca hasta llegar a la activación de la fibrina. Y lo mismo, la vía extrínseca sigue este otro camino y también activado a estos mismos para llegar a la activación de la fibrina. ¿Ya? Lo único que podemos aclarar y mencionar con esta diapositiva para irnos: la vía intrínseca es más larga que la vía extrínseca. La vía extrínseca es más corta, más rápida. Y repito, empieza con la activación del factor tisular, que es cuando un tejido es lesionado, muere por lo menos una célula y se libera el factor tisular. Cuando hay verdadera agresión. Aquí en esta vía no hubo agresión, todo estaba normal. Comentarios, consultas, dudas. ¿Cómo va el tigre? 1-0. ¿Ah, sí? Sí. Ahí me sé el equipo que la anterior estaba aquí. El partido es grande. No, ya. Aquí me sale mi celular. Pero si pregunto Leticia, no pasa nada.